Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y lo que están escuchando por YouTube. Hoy es 2 de septiembre, día jueves del año 2021. Vamos a continuar con estos estudios que estamos haciendo. Una pregunta, la respuesta y un pequeño estudio. La pregunta de hoy es: ¿cómo se hizo Cristo siendo el Hijo de Dios hombre? Y la respuesta es esta: Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre tomando a sí mismo un verdadero cuerpo y un alma razonable, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María y nacido de ella, sin embargo, sin pecado. Y nos da unos textos como Hebreo capítulo 2, versículo 14, Mateo 26, versículo 38, y Lucas capítulo 2, versículo 52, y Juan 12, versículo 27, y Lucas capítulo 1, versículo 31 al 35, y Hebreo capítulo 4, versículo 15, y Hebreo capítulo 7, versículo 26. Ahora, ahí termino esto. Lo que vamos a desglosar es un pequeño estudio. No sé si están siguiendo ustedes los estudios expositivos de Primera de Juan. Y ahí estamos viendo como Juan estaba luchando con unos gnósticos, con unos docetistas y una serie de herejes que atacaban la humanidad de Cristo. Cristo no se encarnó porque el cuerpo es malo, la materia es mala, la divinidad no se puede encarnar. Entonces solamente vino en el bautismo, estuvo ahí, y en la hora de la muerte se fue y lo abandonó. Es un poco, vamos a ver en el día de hoy los tres testigos que tengo que ver, perdón, el domingo, los tres testigos que están ahí para testificar sobre eso. Pero eso es el domingo. En el día de hoy, hace muchísimos años, la iglesia tuvo que enfrentar esto, la necesidad de la expiación. Por eso vimos, usted tiene que ver la horrenda, lo horrendo pecador que es ante Dios. Por eso es necesario que Jesucristo tenga un cuerpo porque es su representante. Quizá usted no le da importancia, pero todas estas controversias tuvieron dentro de la iglesia, vamos a decir, en una época bastante conflicto dentro de ella. Y la realidad, aunque muchos no lo puedan creer y en la época de Juan tenía que combatir con esto, es que Dios se hizo hombre. Y esa es la realidad, vamos a decir, que demanda y la que Anselmo tuvo en el siglo XI. Escribió un tratado que se llamó Cur Deus Homo. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Y el propósito de Anselmo era mostrar, vamos a decir, que Dios se hizo hombre porque era necesario para llevar a cabo el propósito de salvar a los pecadores. Podríamos profundizar más sobre eso, pero vos me veis sobre esta serie de estudios que estamos viendo. Entonces, es la única manera. ¿Dios podía haber hecho esto así? ¿Se acaba todo eso? Claro que sí, lo podía haber hecho, pero Dios le agradó que sea de esta forma. Y esta es la única forma que usted va a poder ser salvo. Fuera de esto no hay. Por eso que es necesario que toda esta serie de estudios lo entienda usted, la necesidad del pecador, quién es Cristo. Entonces el carácter, vamos a decir, de esto se hizo necesario. ¿Qué era el carácter? Esto, bueno, la justicia. Era necesaria la expiación de Cristo. Ahora dígame, si el hombre fue el que pecó contra Dios, usted no me ve, pero voy a tratar de hacer un pequeño golpecito en el pecho, aunque me duele un poco, pero es así. Escuche. Esto es cuerpo, ser humano. Esto fue lo que ofendió. ¿Qué se necesita para que se haga expiación? Un cuerpo, bueno, debe pagar el hombre. Entonces, Cristo, el Hijo de Dios, se encarna, toma el mismo cuerpo y un alma, y escuche, y un alma, y esto es concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Sí, eso es lo que creemos, pero nace sin pecado, a diferencia de nosotros. Ahora él asume un cuerpo. Dice que me has preparado un cuerpo, dice las escrituras en hebreo. Y era un cuerpo verdadero, un cuerpo humano, no que como un fantasma hecho. No fue hecho a la semejanza del hombre. Y tenía todas las propiedades de un cuerpo como el nuestro. Pues él se cansaba, él comía, él era débil, era sin pecado. Pero sin pecado. Y hasta él es un ser humano, iría al baño, un cuerpo ser humano. Entonces eso es lo importante, no era un fantasma. Él tenía hambre, estaba cansado, tenía sed. Usted lo puede ver en los evangelios, era un cuerpo. Pero también podía morir.
Y eso es lo que sucede, eso es lo que queremos explicar. Era un cuerpo de verdad. Entonces esto es importante que podamos entender, porque si no entendemos esto, amado, no vamos a poder entender que se necesitaba esto para que haya la expiación y perdón de pecado. Negar esta doctrina, podríamos decir que es fatal para una persona. Entonces Cristo no solo tenía un cuerpo, Cristo tenía un alma también. Ya lo vimos esto de la cristología hace mucho. Tenía un alma. Mismo Isaías 58:11 dice, harás de su alma una ofrenda por el pecado. Entonces tenía un cuerpo, tenía un alma. No me da tiempo de hablar de cristología, que tenía un cuerpo y venía Cristo así sobre eso. No, tenía un alma. Esto es un poco difícil y no es el momento para hablar sobre eso. Pero era un alma racional. O sea, ¿qué es esto? Bueno, es un alma, no es que vino así Cristo y ya está. No, él de a chico empezó como nosotros a crecer en sabiduría, a crecer en conocimiento. Un ser humano, o sea, pero sin pecado. ¿Se pueden entender? Yo, cuando el Señor me da vida hace años, no era, aquellos que me conocen, no hablaban incluso así, no tenía la sabiduría ni el conocimiento que tengo ahora. Dentro de un año lo digo lo mismo. Escucho unos videos, unos audios de un año nada más atrás. Ahora escuche de acá un año o 2 años, no voy a seguir siendo el mismo. Sigo creciendo en conocimiento y sigo creciendo en sabiduría. Y así es como el Señor Jesucristo. Pero era el Señor Jesucristo, sin pecado, dotado, vamos a decir, de todo lo que tiene el ser humano. ¿Tenía pasiones como las nuestras naturales? Claro que sí. Él decía, mi alma está muy triste. Sentía tristeza. Él podía sentir el dolor con nosotros, se identificó con nosotros. Él se derramó su alma hasta la muerte. Se humilló él. Entonces es importante que todo lo podamos entender, porque yo no me acuerdo si es en Filipenses, capítulo 2, porque lo estoy diciendo de memoria, creo que es se habla de la kenosis, donde él viene, y tenía que buscar la Biblia, pero aquellos que saben van a entender esto, es la humillación de Cristo. Él se tenía que humillar, ¿sí? ¿Para qué? Para que después pudiera ser exaltado él. Eso es importante. Si no hay humillación, no había exaltación. Eso es lo que sucede. Entonces, Cristo vino al mundo para ser nuestro representante legal. Estoy tratando de hacerlo de una forma sencilla en el día de hoy. Pero era necesario esto, un cuerpo, porque era donde iba a caer la ira de Dios. No fue un simple animalito, el ser humano ofendió a Dios. Y él venía a eso. Entonces es necesario que podamos entenderlo. Y ahora, ¿cómo fue conseguido? Fue por el poder del Espíritu Santo, que viene sobre él, como le dijo a María, que iba a venir sobre ella. Y van a dar a luz a un hijo. Ya estaba en la profecía. Algunos creen que no habla de Cristo en Isaías 7:14, otros sí, pero también Mateo sí lo habla. Entonces, Cristo tenía también un padre, aparte de eso, que era José. El padre natural, podemos decir de acá. Pero era un padre de acá, pero había sido concedido de lo alto, ¿sí? Él. Así que él tenía un padre que José. Estoy tratando de resumir lo que más puedo para poder entrar a toda esta parte de Cristo el Redentor. Igual vamos a seguir hablando un poco más en estos días. Ahora, ¿cuándo vino el Señor Jesucristo? Bueno, el Señor Jesucristo vino en la hora, ni un minuto más, ni un minuto menos. Creo que es en el libro de Gálatas, no me acuerdo bien si es en el 4:4, donde dice que Él llegó en el cumplimiento del tiempo. Había un tiempo, eso más profundo, cuando vimos Gálatas, es un poco más profundo. En la hora señalada, en la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo amado. Y esto es importante que podamos entender. Nació donde tenía que nacer, en el lugar designado, no en cualquier lugar. Tenía que nacer de la descendiente de David. Él era el Salvador. Y él venía, no solamente venía con una misión, que se le había designado el Padre sobre él. Entonces es importante que podamos entender. Él tomó en sí toda esa simiente, podríamos decir, que el Padre que le dio. Él iba a representarnos a nosotros.
Y esto estaba a lo largo de todas las escrituras. Dice que Él iba a venir. Cristo dice en una parte en Lucas y en otras partes dice que los profetas y los salmos hablaban de Él, de esa venida. Y Él ya ha venido, amados. Y este es el Cristo Redentor. No es un Cristo que hablan por ahí. Es importante cuando usted entra a una iglesia local o algo, ver qué Cristo, qué es el Cristo o que creen ahí, o qué se exaltan. El Cristo verdadero vino, se hizo hombre, porque el propósito eterno entre ese pacto intratrinitario entre el Padre y el Hijo, el pacto de redención, el propósito era salvar a los pecadores, y entre eso tenía que tener un cuerpo, porque el hombre había ofendido. Y entonces debe entender eso. Él es nuestro representante. Pero la diferencia de nosotros era perfectamente santo, inocente e inmaculado. Estaba libre de toda corrupción original, no como nosotros que nacemos en pecado. Satanás no tenía nada, y cuando lo vio vino a tentarlo. Y él le dijo: el príncipe de este mundo viene y no tiene nada en mí. Ningún pecado. No tienes nada en mí. En usted puede encontrar algo, en mí puede encontrar algo siempre. Pero en él no. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces es importante que podamos entender eso. No había nada, ni siquiera del pecado actual después de la caída en Cristo. ¿Sí? Y es por medio de Él, vamos a decir, que Él vino y se ofreció a sí mismo como un cordero sin mancha. Y esto es lo que vamos a hablar, amados, en el día de hoy, de este Cristo Redentor, que tomó cuerpo en lugar de nosotros. Y es importante que podamos entender. Entonces, ¿por qué Él tomó cuerpo? Es para salvarlo a usted y a mí de nuestros pecados y llevar a cabo la justicia, que tenía que Él hacer propiciación y expiación. Era el Padre que iba a entregarlo para que haga eso, para que muera en nuestro lugar. La ira de Dios. Entonces, y se iba a hacer la justicia divina. Que tengan un bonito día. En el día de mañana continuamos con qué oficio Cristo ejecuta como nuestro Redentor.